Y de pronto sale un niño de aproximadamente unos 6 años. El hombre le dice que viene a cobrar el alquiler, que si se encontraba su madre, porque tenía aproximadamente 12 meses sin pagar la renta. El niño se le queda mirando y él le dice: ¿allí está tu mamá? El niño le dice: espéreme unos minutos por favor, y cerró la puerta. El niño se fue al cuarto donde estaba su madre y su madre le pregunta: ¿quién estaba tocando la puerta? Y el niño le responde: el señor que cobra el alquiler vino hoy. La mamá le dice: shh, habla bajito. ¿Quién? El señor que cobra el alquiler. Mira lo que vas a hacer, hijo. Te vas a devolver, vas a abrir la puerta y le vas a decir que yo no estoy. Si te pregunta por mí, ¿qué le vas a decir? Yo no estoy. El niño obedientemente se fue a abrir la puerta y en lo que abre la puerta el hombre le pregunta: ¿y tu mamá está en la casa? Y el niño se le pone de frente y le dice: mi mamá le manda decir que ella no está. Así hay muchas personas hoy en día, como esta mujer, enfrentándose a diferentes crisis económicas. Le está tocando la puerta la deuda, algunos números todavía pendientes de algunas cuentas por pagar que han traído durante meses y se han acumulado y están tocando tu puerta, tal vez no física, pero tal vez en tu mente han comenzado a tocar la puerta y te has comenzado a frustrar. Estás pensando inclusive: ya está cerrando el año y no sé qué hacer, mis ingresos no me alcanzan para soportar la deuda que sigue creciendo. Pues así le pasó a un hombre en la Biblia que se llama Simón Pedro, que a él le tocaron la puerta unos cobradores de impuestos. Hoy he titulado a este mensaje: un encuentro con el pez. Diga conmigo: un encuentro con el pez. Dile al que tienes a tu lado: hoy vas a tener un encuentro con tu pez. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 24 en adelante. Y dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y él les dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Y Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hay una versión que dice en esta parte final: paga primero por mí y después pagas por ti, Simón. Esta es una historia extraordinaria porque los cobradores de impuestos vinieron donde estaba Simón Pedro. Pedro no tuvo que salir muy lejos de su casa. Ellos vinieron donde él estaba en ese momento. Capernaum era un lugar donde se cobraban diferentes impuestos. El impuesto del gobierno en turno de ese momento cobraba impuestos. Habría que pagar los impuestos del templo y otro tipo de impuestos. En esa ciudad había altos costos de vida. O sea, si no tenía un salario acorde, pagar todos los impuestos le hacía la vida un poco difícil a los que vivían en Capernaum. Y al parecer a Pedro le estaba afectando la crisis o la vida económica de Capernaum,
porque no podía pagar los impuestos. La pregunta es, ¿cuáles impuestos debía Pedro? Bueno, los impuestos que debía Pedro eran los impuestos correspondientes al templo de Dios en aquel tiempo. El sistema económico está diseñado para buscarte aunque tú no quieras. No importa dónde tú te metas, la economía te va a ir a buscar. No importa dónde tú te muevas, vas a necesitar la economía para poder pagar ciertas cosas y vivir aquí en la tierra. Tendrás que endeudarte, tendrás que pagar, tendrás que comprar, tendrás que vender, y todo se mueve con dinero. Inclusive, si habláramos de la atmósfera económica, hablaríamos de diferentes indicadores, y uno de ellos que nosotros sabemos que es muy importante y que ha afectado a la economía de muchos se llama inflación. Diga conmigo, inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es que hoy el producto tiene un precio y mañana sube a otro precio. Y por lo general, cuando hay inflación, usted nunca escucha X producto bajó de precio. Nosotros vivimos en un país atípico. Recuerdo yo en una estadística del 2015, donde alguien para comprar un apartamento modesto o promedio de una familia humilde, si quería comprarlo en aquel momento, necesitaba 95 años de ahorro, ganando salario mínimo y sin gastar un centavo de eso que percibía. En el 2015, si usted quería comprar un carro modesto del año 2002, saque la cuenta de diferencia de años. Imaginémonos un Chevrolet Cavalier 2002. La persona necesitaba 10 años de ahorro sin comer y sin gastar nada para tener ese vehículo. Pero ese precio no se quedó allí. Empezó a crecer y crecer. Y algunos vieron como que sus sueños de tener algo empezaron a esfumarse. En aquel tiempo algunos vivieron la temporada donde mucha gente llevaba a sus hijos a McDonald's, a Arturo, a Pizza Hut. Salían inclusive de los servicios y iban y comían y almorzaban, cuadraban todo. Pero ahora cuadran todo para almorzar en su casa, porque la inflación empezó a afectar la economía de muchas familias, así como la familia y sobre todo a Pedro empezó a afectarle los cambios económicos. Pedro tenía motivos para estresarse, así como muchos de los que están aquí sentados tienen suficientes motivos para estresarse, porque cuando ven los números y lo que deben, saben que si no pagan rápido se van a meter en un problema mayor. Pedro sabía que necesitaba pagar rápido la deuda, porque ya comenzaron a tocarle la puerta los cobradores del impuesto del templo. Levante su mano y diga conmigo: Dios quiere ayudarme a pagar mis deudas rápido. Diga conmigo: rápido. Él no quiere que le debas a nadie. Dios no quiere que vivas endeudado. Dios quiere verte libre. Diga conmigo: libre. Libre de deuda. Dios quiere verte libre financieramente. Dios quiere verte bendecido financieramente. Dios no quiere verte atado financieramente. Dios quiere verte de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria en las finanzas. Jesús sabía que Pedro estaba un poco estresado, porque las palabras que él dice eran producto del estrés que tenía de la deuda. Porque ya lo sabía ahora el maestro, que debía el templo, debía los impuestos del templo. Las cosas empezaron a salirse de control. Inclusive empezó a decir cosas que no tenía que decir. Se atrevió a decir Simón Pedro que el maestro sí pagó los impuestos o sí pagaba los impuestos. Y cuando entra y habla con el maestro, se lleva tremenda sorpresa,
Porque cuando estamos estresados por la finanza, cuando estamos estresados por la deuda, empezamos a tomar decisiones incorrectas. Por eso no es lo mismo tomar las decisiones en paz y en armonía con Dios que tomar las decisiones en medio de una tormenta económica. Pero hay algo importante que hizo Pedro, Simón. Él no se quedó negociando con los cobradores del impuesto. Él no se quedó hablando mucho con los cobradores del impuesto del templo. Él le dio la espalda, se metió en su casa y comenzó a hablar con el maestro. Y aquí hay algo importante. Porque mucha gente se queda negociando con la crisis, se queda hablando de lo malo que está la situación, se queda conversando con los números que no le cuadran, se queda conversando de lo poco que le ingresa, en vez de darle la espalda a la deuda, a la crisis y enfocarse en aquel que puede cambiar la crisis. Levante su mano y diga conmigo: yo le voy a dar prioridad a Cristo porque Él sí puede. Diga: sí puede, sí tiene lo que yo necesito para pagar las deudas. Ahora, no es lo mismo enfrentar una crisis económica con el maestro adentro de casa que con el maestro lejos de casa. Qué coincidencia, cuando vienen los cobradores estaba Cristo Jesús dentro de la casa de Simón Pedro. La clave para tú y yo atravesar y vencer la crisis económica la tiene Cristo, pero la tiene Cristo adentro de nosotros. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Por eso es que Pedro tenía la garantía en su casa, adentro de que la crisis financiera iba a ser solucionada. Levante su mano y diga conmigo: si lo tengo a Él. Diga: si tengo a Cristo, lo tengo todo. Simón le dio la espalda a la crisis y se concentró en lo que Cristo quería decirle. Porque a veces muchos de nosotros estamos tan concentrados en lo que debemos, en lo que nos falta, en lo que no has alcanzado, en los números que no te cuadran, que te olvidas a veces de lo que es más importante y de quién puede ayudarte en medio de tu crisis. Hay momentos donde tienes que decirle a tu crisis: espérate un ratito, aguántate después de este segundo servicio, aguántate después del servicio de oración. Si quieres nos encontramos después que oremos, si quieres nos encontramos después que adoremos a Dios. Pero sabes una cosa, la prioridad la tiene Cristo, la prioridad la tiene Jesús, el único primer lugar lo tiene Cristo. Y cuando Él ve que alguien lo pone en primer lugar, Él le da prioridad a Él. Ahora, a Pedro lo estaban buscando los cobradores del impuesto del templo, no los cobradores del impuesto del gobierno o de Roma. A lo mejor Pedro estaba al día con los impuestos de Roma. Diga conmigo: estaba al día con los impuestos de Roma, pero no estaba al día con los impuestos del templo. A lo mejor él pensó y dijo: no es tan importante mi contribución, mi aporte al templo de Dios, porque el César sí me va a meter preso. En el templo de Dios no meten preso a nadie. A nadie han metido preso por deberle el impuesto al templo. Él puede esperar. Dios puede esperar. Pero Roma no puede esperar, porque sale el ejército romano, no me va a tocar la puerta, sino me va a meter preso.
¿Saben que hay gente con ese tipo de pensamiento? Dios y las cosas de Dios pueden esperar. El diezmo puede esperar. Mi ofrenda puede esperar 2 años más. No hace mucha falta. Pero ponerme al día con CanTV, sí debo hacerlo porque me cortan la línea. Debo pagar el intercable porque si no, no tengo internet y no tengo televisor por cable. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Usted sabía que si usted le cortan la línea de teléfono celular o de local, a usted se la quitan y se la dan a otra persona que sí paga la renta? A veces nosotros cometemos ese error. Con las cosas del mundo estamos al día. Con el colegio estamos al día y eso está bien. Con la luz estamos al día porque si no nos quedamos sin luz en la casa. Con el gas estamos al día. Pero ¿qué tal con las cosas de Dios? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú con tus diezmos? ¿Cómo estás tú con tus ofrendas? ¿Cómo estás tú con tu pacto? ¿Cómo estás tú con tu aporte a la obra de Dios? ¿En qué lista estás tú? ¿En la lista de Roma o en la lista del cielo? ¿Usted sabía que hay gente morosa en el cielo como Pedro? ¿Usted sabía que cuando Cristo estaba ahí, y no era casualidad, Él sabía que Pedro necesitaba ponerse al día con Dios urgente? Tenía que ponerse al día con las cosas del templo urgente, porque más importante era ponerse al día con las cosas de Dios que con las cosas de Roma. Porque con las cosas de Roma tenía las cosas limitadas en la tierra, pero con las cosas del templo estaba limitado en el cielo. Y eso era algo urgente. Diga conmigo, urgente. Porque ¿de qué te vale tener las puertas abiertas en la tierra si tienes las puertas cerradas en el cielo? Si no, pregúntenle a Malaquías capítulo 3 versículo 10, que dice que te abrirá las ventanas de los cielos. Eso quiere decir que hay puertas que se abren, pero hay puertas que también están cerradas. Dios no quiere que Pedro estuviera con puertas cerradas. Dios quería verlo con puertas abiertas, porque en algún momento Dios sabía que las puertas de la tierra se les iban a cerrar, pero si tenían las puertas del cielo abiertas, las puertas de la tierra se iban a abrir milagrosamente. Por eso Dios quiere verte con las puertas abiertas arriba, porque Él sabe que esta crisis necesita las puertas abiertas del cielo. Diga conmigo, es urgente. El problema de la deuda con el templo había que resolverlo pronto. Mientras más se tardaba Simón, más se tardaban las bendiciones también. Pero me gusta la historia porque a lo mejor Pedro se concentró en lo que le faltaba de dinero en vez de concentrarse en quién tenía él adentro de su casa. Para Jesús eso es un buen momento para hablar. Jesús no evadió el tema del aporte del impuesto al templo. ¿Sabes una cosa? Jesús nos dijo: Pedro, estás metido en tremendo lío. Ve a ver tú cómo sales de esa, ¿oíste? Jesús no le dijo: bueno, tú te metiste en ese lío, ve a ver tú qué haces, ¿oíste? Allá tú con esa deuda. Qué bueno que Cristo no es así. Qué bueno que Dios no es así. Dios no te va a dejar solo ni sola con esa deuda. Él va a hacer lo necesario para que tú puedas salir de esa deuda y para que puedas entrar en otra dimensión de finanzas en tu vida. No vemos a Cristo como el chapulín colorado y ahora ¿quién podrá defendernos? No. ¿Sabe por qué Cristo no estaba preocupado? El que estaba preocupado era Pedro, porque Cristo ya sabía cómo iba a solucionar el problema de la deuda. Escúchame una cosa, no te concentres tanto en lo que tú debes, sino concéntrate en la solución que Cristo te quiere dar para salir de esa deuda.
Ya Él sabe cómo vas a pagar. Ya Él sabe a quién va a usar. Ya Él sabe cuánto te va a soltar. Aquí no hay nada improvisado. Las finanzas cuadran y coinciden en el cielo. Y lo que te toca a ti soltarte durante los próximos días. Aquí no hay improvisación. Para Dios no es un problema la deuda que tenía Pedro. Para Dios era un problema la fe que tenía Pedro para enfrentar la deuda. Yo sé que para algunos los números a veces le tapan un poco la fe. Se concentran tanto en los ceros que dicen, wow, parece que es imposible. Dios te dice, no es un problema la cantidad. No es un problema los ceros a la derecha. El problema está en la fe de lo que tú eres capaz de creer que Dios puede hacer contigo. Para Dios no es un problema los números porque Él es el dueño de todo, del oro y de la plata. Él no tiene problema por cuántos ceros tengas o tú necesites a la derecha. De hecho, mientras más debas para Dios es mejor. Porque mientras más debas, eso quiere decir que para ti es imposible. Para ti no lo puedes cubrir. Por eso cuando ocurrieron el milagro en el desierto, donde solo habían unos pocos panes y peces, Él dijo, este es el clima perfecto para que vean mi gloria. Porque sabes una cosa, con esos pocos panes y peces nunca se podrían alimentar más de 5,000 personas. Ellos necesitaban un milagro de proporciones extravagantes, fuera de lo común, fuera de límites. Dime el tamaño de tu crisis y eso me revela el tamaño de la bendición que Dios te va a soltar. A mayor crisis, mejor para Dios. Más gloria se va a llevar Él. Porque mientras menos tú puedes, más gloria se la lleva Cristo. Cuando Pedro se miró en los bolsillos, él dijo, aquí no hay nada. Y no eran tantos dracmas, no hay nada. Diga, a lo mejor no tengo nada en mi bolsillo, pero en las cuentas del cielo soy millonario. Levante su mano y diga conmigo, lo que me hace falta es una transferencia de recursos. Me gusta esta historia porque otra clave para vencer la crisis económica no solo es cerrarle la puerta a los cobradores y concentrarte en Jesús, sino ser sensible a lo que Jesús habla en las finanzas, en la administración, en la mayordomía financiera. De hecho, le acaban de decir Jesús a Simón, ¿quiénes son los que deberían pagar los impuestos? ¿Los reyes? Simón le dice, no, los extraños, los reyes ni los hijos pagan. Jesús le reafirma, los hijos están exentos. Mire una cosa, Jesús es el Hijo de Dios. Diga conmigo, Jesús es el Hijo de Dios. Grite eso, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú sabes cuál era el problema? Que no se le había revelado a los cobradores quién era Cristo en ese momento, y por eso le estaban cobrando a la persona equivocada. Porque cuando a ti se te revela quién es Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del Rey que creó todas las cosas, lo que se ve y lo que no se ve, tú y yo, en vez de solamente venir a cobrar, en vez de solamente venir y pedirle, tú sabes que tienes que darle al Rey. Porque en aquel tiempo habían principios en cuanto a la gobernación y el reinado. A los reyes se le pedía, pero a los reyes también se le daban.
Cristo le estaba diciendo a Pedro: le están cobrando a la persona equivocada. Ellos, en vez de pedirme a mí, deberían más bien darme a mí. Otra consideración: si Cristo es el Hijo de Dios y vinieron a cobrar el impuesto del templo de Dios, que Dios es el creador y dueño del templo, y Cristo es el hijo del dueño del templo, ¿a quién le debía Pedro entonces? Lo tenía al lado. Ni cuenta se había dado que le debía al mismo que tenía a su lado. Pedro, te acabas de dar cuenta que no solo tienes una deuda con el templo, tienes una deuda conmigo y con mi Padre. Pero sabe que Dios es tan extraordinario que el mismo que Él le debe la deuda es el mismo que lo va a ayudar a pagar la deuda. Eso se llama milagro de misericordia, porque no lo merecía, pero Él le dio el milagro de bendecirlo para que pudiera ser de bendición y pagar las deudas. ¿A usted no le ha pasado eso? Que a veces como que no ha sido tan puntual, tan frecuente. A veces ha hecho esperar a Dios, pero no le ha faltado la bendición sobre su casa. A veces no se ha portado tan bien, pero le ha llegado la provisión a su casa. Eso se llama milagro de misericordia. No lo merecíamos, pero Él nos los dio, porque aunque nosotros seamos infieles, Él todavía permanece fiel. Jesús reconoce algunas cosas interesantes. Y me llama la atención que Jesús le dice: sin embargo, para no ofenderles. ¿Saben que hay gente que se ofende cuando hablan este tipo de temas? Cuando le hablan de diezmo, se siente que lo están ofendiendo. Cuando le hablan de dar, se ofenden y empiezan a decir cosas a veces sin sentido. Gente que no les cae bien: hablemos de todas las cosas, pero no me toques las finanzas. No me toques el dar. Si quieres me tocas el matrimonio. Si quieres me llamas por los hijos. Si quieres me llamas por cualquier otra cosa, pero no te metas con mi bolsillo, por favor. ¿A cuánto nos ha pasado así? Pero le pregunto a usted: si vamos a un juego en el Estadio Nuevo Simón Bolívar, caben aproximadamente 25,000 personas. Un juego Caracas-Magallanes donde gana el Magallanes. Tenemos el estadio full, ¿verdad? Full. Y de pronto usted está sentado en las tribunas y le llega una factura de este tamaño y le dicen: señor, usted debe el boleto de los 25,000 asistentes al juego Caracas-Magallanes. ¿Qué va a decir usted? ¿Qué va a decir usted? ¡Epa! Que cada quien pague por su entrada. Eso es lo justo, ¿sí o no? Y si vamos a McDonald's y le traen la factura de todo lo que comieron, ¿qué dice usted? No, yo solo me comí esto y voy a pagar por esto. ¿Sí o no? ¿O usted le va a pagar a todos? Supongamos que salimos de este servicio y todos nos vamos al líder y nos sentamos a comer y a usted le llega la factura de todos los que estamos aquí. ¿Qué va a decir usted? Que cada quien pague lo suyo, ¿verdad? Pues lo mismo pasaba en la antigüedad. ¿Sabes qué pasaba? Una porción pequeña era la que cumplía y sustentaba todo lo que tenía que ver con el impuesto del templo. Y el templo comenzó a sufrir los daños estructurales en ese momento. Porque una pequeña porción fue la que afectó y le dio movimiento a toda. Nuestro pastor hablaba de un número interesante. Él hablaba de un 39% son las personas que dan su ofrenda, diezmo, primicia y pactos.
de una cantidad aproximadamente de 1,400 personas. Aproximadamente 400. Eso quiere decir que hay un 39% pagando el juego de todos los otros que vienen al juego. ¿Sí o no? Porque una de las cosas que Pedro no entendía es que cuando él no aportaba al templo, habían cosas que se dejaban de comprar en el templo. No se compraba el aceite para las lámparas del templo. No se podía cambiar algunas cortinas del templo. Y el templo comenzó a sentir tal vez los embates de esa situación. Diga conmigo, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Dele un aplauso al Señor. Diga conmigo, hay que ponerse al día con todo lo de Dios. Ahora, para no ofenderles, eso lo dijo Jesús, le dijo a Pedro: ve al mar, echa el anzuelo, el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. El mar de Capernaum, estamos hablando de un lugar que quedaba a una distancia de donde estaba la casa de Simón Pedro. O sea, Pedro recibió la palabra en la casa de él y después caminó donde estaba lo que Cristo dijo que era para él. Pedro estaba en su casa. Diga conmigo, yo hoy estoy en mi casa. Hoy tú estás como Simón Pedro. El martes tú estás como Simón Pedro. El jueves tú estás como Simón Pedro. Estás en tu casa recibiendo palabra, recibiendo instrucciones, recibiendo dirección, recibiendo impartición para que te encuentres con la bendición que Dios tiene preparada para ti. Grite eso, estoy en casa. Pero en casa de Simón no estaba el pez. Él tenía que moverse. Diga conmigo, hay que moverse. Él tenía que ir a la orilla del mar de Capernaum. Dile al que tienes a tu lado, muévete. Dile, recibes la palabra, pero hay que moverse. Dígale, tienes que recibir la palabra, pero tienes que moverte. Digo esto porque la clave para tener el pez no es solo tener a Jesús adentro de tu vida, sino moverte donde Cristo dijo que tenía lo que Él te dijo. Capernaum era una ciudad que tenía un lago que medía 21 kilómetros aproximadamente. Para conseguir un pez en esa circunferencia o en esa distancia del lago era imposible humanamente. Era demasiado grande ese lago. Había mucha distancia, muchas cosas en medio del lago. Ahora, yo no sé cuán distante pienses tú que estás de la bendición que Dios te dijo. Yo no sé cuán lejos veas tú tal vez lo que Dios te dijo que era para ti. Yo no sé cuán difícil creas tú que lo que Dios te dijo te puede alcanzar. Lo que yo sí sé es que el pez que Dios tiene para ti ya tiene una orden de encontrarse contigo en el 2023. Recuerden que él tenía que estar en la orilla. Diga conmigo, en la orilla. El pez tenía que venir de donde estuviera hasta la orilla. Diga conmigo, la orilla. Esto es extraordinario, porque una de las cosas que nos enseña, no importa cuán lejos o donde se encuentre el pez, si él tiene una orden
de parte de Dios, él va a viajar los kilómetros que sean necesarios con tal de entregarme lo que Dios tiene para mí. No importa si tu pez vive en Estados Unidos, si vive en México, si vive en Argentina, si vive en Brasil, no importa en qué país viva tu pez, si tiene una orden de encontrarse contigo, se va a mover a tu Capernaum. No te preocupes, porque ya el pez tiene una orden de encontrarse contigo. Dígale al pez, diga, pececito, aquí estoy. El problema es que mucha gente por falta de fe dejó plantado al pez en la orilla. Recibió la palabra, pero de pronto dijo, oye, eso como que es fantasioso. Que un pez con una moneda, con unas monedas va a venir desde lejos hasta donde yo estoy en la orilla. Que una bendición de ese tamaño va a venir a Caracas, Venezuela. Que esa bendición tan grande que yo estoy esperando va a llegar a Centro de Esperanza en Boleíta Sur. Si el pez tiene la orden, va a venir hasta tu orilla. No te preocupes por el pez, preocúpate por la palabra que fue soltada sobre tu vida. Levante su mano y diga conmigo, si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. De hecho, a medida que Pedro caminaba, yo me imagino que el pez ya estaba en la orilla. Pero él no lo veía físicamente, porque el pez estaba en un lugar oculto. Diga conmigo, oculto. No podía estar a la vista de todos, porque ese pez tenía nombre y apellido y era Simón Pedro. Hay peces que han estado ocultos para muchas personas porque tienen tu nombre y tienen tu apellido. Nacieron para ser pescados por ti. Nacieron para que tú lo tomes. Nacieron para sacarte de la deuda. De hecho, a medida que Pedro caminaba, el pez le decía, apúrate, apúrate. Tengo rato esperándote. Diga conmigo, apúrate. A medida que Pedro daba un paso, yo me imagino al pez diciendo, ¿y por qué Pedro se tarda tanto? Estoy esperando que Pedro lance el anzuelo. Tengo rato con la moneda aquí adentro de mí. ¿Sabe? No dejes plantado al pez en la orilla. Tiene rato esperando por ti. Tiene desde enero esperando por ti. Tiene desde febrero esperando por ti. Suelta el anzuelo. De hecho, les tengo una buena noticia. Hay peces que están esperando por ti y por mí en diciembre del 2023, en enero del 2024, en febrero del 2025. Hay peces asignados para cada temporada donde nosotros vamos a atravesar. Diga conmigo, gracias, Señor. El problema es que cuando Pedro llega, a lo mejor habían algunas personas pescando antes que él. Y usted sabe que hay gente que cuando no pesca nada y usted se le pone al lado y usted llega ahí. Pedro llegó con esa fe. Tengo la palabra. ¡Wow! Tremenda palabra. Pero cuando se sentó, vio los anzuelos de los otros y les preguntó, ¿y qué tiempo tienen ustedes aquí? Tengo 4 horas y no he pescado ni un resfriado. ¿Cuánto tienes tú? Ya llevo 6 horas y lo que tengo es una insolación aquí. Si Pedro se pone a creerle a estas voces y se desconecta de lo que le dijeron en su casa, no va a lanzar el anzuelo, se va a devolver a su casa. No te desconectes de la palabra que fue soltada a principio de año.
Este es el año de impulso sobrenatural, de agarrar el pez que Dios te dijo. No importa lo que dicen los números, no importa lo que dice la noticia, no importa si a otro le fue mal, a ti te va a ir bien. Grite eso, a mí me va a ir bien. Grite eso más fuerte, a mí me va a ir bien. Diga conmigo, yo voy a salir con mi pez. ¿Tú sabes lo que hizo Simón? ¿Sabe que se burlaban de él a lo mejor? Porque había una práctica de pescar en Israel que tenía que ver con lanzar el anzuelo. Tomar una caña, colocarle el anzuelo y soltarlo en la orilla. Dios lleva a Pedro, Simón Pedro, a los rudimentos cuando él empezó a pescar. Así es que se comienza a pescar. Él no comenzó pescando con un bote. Primero comenzó lanzando el anzuelo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Cristo lo lleva a sus primeros pasos? Para que nunca olvide que hasta en las pequeñas cosas Dios lo puede bendecir. Dios no necesita el barco grande. Dios no necesita esa red inmensa. Dios no necesita tu tecnología. Dios no necesita tu contacto. Lo que Dios va a hacer, lo puede hacer con una venta de empanada, con una venta de helado, con una venta de perro caliente. No importa el tamaño de lo que Dios te dio. Concéntrate en la palabra. Por eso es que hay gente que dice, no, cuando yo esté más crecidito. No, Dios te puede bendecir así como estás ahora. Él tiró el anzuelo. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? Lo tiró sin carnada física. Lo lanzó sin el gusanito, sin la lombricita, sin los pedacitos de peces. Tiró el anzuelo sin nada. Los amigos de derecha e izquierda a lo mejor dijeron, tú estás loco, Pedro. Si yo que tengo la mejor carnada, yo tengo lo mejor que atrae los peces, yo tengo lo mejor de lo mejor, no he pescado nada. ¿Cómo es que tú vas a pescar algo si no tienes carnada? Yo me imagino a Pedro diciendo, yo tengo una mejor carnada que la de ustedes. Y mi carnada fue la palabra que fue soltada en mi casa. Él dijo que cuando yo soltara el anzuelo había un pez esperando por mí. ¿Qué mejor carnada que la palabra de Dios? ¿Qué mejor carnada para este sistema que lo que Dios te dijo a ti? Escúchame, la mejor carnada ya tú la tienes. Diga conmigo, está dentro de mí. Por eso es que el diablo se enfoca en la palabra que te dieron, en la palabra del año de impulso sobrenatural, porque él sabe que es una carnada que atrapa al pez. Ahora, fijémonos en algo. Había que agarrar un pez, pero habían varios tipos de peces en ese lago de Genesaret. De Capernaum, perdón. Habían 3 tipos de peces. Y Simón, como pescador al fin, lo sabía. Él dijo, aquí hay sardinas. Y él dijo, aquí no entra la moneda. Esa la descarto. Dijo, hay un pez que se llama mojarra. Bueno, pesa 1,5 kilos. Bueno, se alimenta de la basura. Ese no puede ser porque es muy sucio. Descartó el segundo pez. Él sabía de los peces porque él estaba acostumbrado. Él decía, yo necesito un pez que se llama el pez barbo. Diga conmigo, pez barbo. El pez barbo, Pedro sabía que tenía las dimensiones correctas para tener la moneda dentro de él. Porque era un pez que pesaba más de 7 kilogramos dentro de él. Pedro sabía que ese era el pez que él necesitaba, que tenía la moneda. Escúcheme, el pez barbo no es un pez fácil,
porque es un depredador de las profundidades. Él se come a los peces más pequeños, esa es su alimentación. Él come peces más pequeños. Número 2, era un pez difícil de pescar por el peso. Anzuelo contra peso, se lo iba a llevar el pez por las dimensiones. Pedro sabía que en una fuerza a fuerza con su anzuelo se podía romper el nylon que conectaba el anzuelo. Pedro sabía que si ese pez no venía domesticado, si no venía tranquilito, él no iba a poder pescarlo. Hay peces con los cuales tú con tu propia fuerza nunca podrás tenerlo, nunca podrás accesarlo. La única manera de que agarres el pez grande que Dios te dijo que tenía la moneda adentro es que venga suavecito, es que venga tranquilito, es que Dios lo traiga mansito. Y eso es lo que Dios, yo creo que va a hacer. El pez que te va a soltar, tú no vas a tener que forcejear con él, él va a venir solito. ¿Tú sabes cuántos años necesitaba ese pez barbo para poder crecer y tener la moneda dentro? Diga conmigo, más de 13 años. 13 años, imaginémonos ese pez en el mar de Capernaum. Y Dios le decía, todavía no, todavía no. Pasó el año 5 y dijo, todavía no. El año 8, todavía no. El año 10 y dijo, te falta poco, pececito. Ya estás agarrando el tamaño que yo necesito para el plan que yo necesito. Cuando llegó el año 13, le dijo, tú estás listo para el plan que tengo contigo. Te vas a encontrar con un hombre llamado Simón Pedro. Te vas a meter adentro una moneda porque hay que bendecir a esa persona. De hecho, una característica de esto es, ese pez no se murió hasta que le soltó lo que Dios tenía para Simón Pedro. Hay gente que tiene lo que tú necesitas, que tiene los recursos que tú necesitas, que tienes las cosas que tú estás anhelando. Escúchame una cosa, no se va a morir hasta que te dé lo que Dios te mandó a ti. No importa cuántos años pasen, eso es cuestión de tiempo. Simón fue, lo pescó, le abrió la boca y miren, yo me imagino a Simón Pedro. Porque cuando uno no tiene para pagar, uno promete de todo, ¿sí o no? Préstame la plata que yo te la pago como sea para salir del problema. Yo me imagino al maestro diciendo, ajá Pedro, ¿y ahora qué vas a hacer? Tienes la plata tuya y tienes la plata mía. ¿Por quién vas a pagar primero? ¿A quién vas a poner primero? A ver, Pedro, porque una cosa es cuando no pescas nada y otra cosa es cuando tienes el pez con la moneda. ¿Tú sabes por qué Dios le dio el pez con ese dinero a Simón Pedro? ¿Tú sabes que hay gente que piensa que uno le da a Dios es cuando uno tiene el dinero en la mano, cuando llegó la quincena, cuando llegó el contacto, cuando te hicieron la transferencia? Ese es el momento de materializar la ofrenda, el diezmo, la primicia y el pacto, es de entregarlo. Pero Pedro ya había propuesto en su corazón entregarle lo primero a Dios. Por eso es que Dios le dio a él la bendición del pez con dinero. Escúchame una cosa, si tú te comprometes con Dios, si tú deseas en tu corazón poner a Dios de primero en tu finanza, Él te va a dar para Él, pero también te va a dar para ti. Allí no dijo que Dios pagó por todo. Dijo que Dios usó a Jesús y dijo que pagaría por Pedro, Simón Pedro. La pregunta es, no dice que pagaría por todos, solamente pagó por Simón Pedro. ¿Sabes por qué?
Porque el que se compromete con Dios, Dios se compromete con él. La pregunta en esta mañana es: ¿estás dispuesto a pagar por Dios primero? ¿Estás dispuesto a darle a Dios de primero? Si lo primero que tienes es ese anhelo de poner a Dios de primero, escúchame, Dios está buscando gente que lo quiera poner de primero. De hecho, la Biblia dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando gente específica. Levante su mano y diga conmigo: yo soy uno de esos. Diga: yo voy a poner a Dios de primero. Diga: en todo. Diga: en mi familia, en mi trabajo, en mi finanza, voy a poner a Dios de primero. Dele un aplauso al Señor. Cuando le dijeron a Pedro que tenía que pagar primero por Jesús, él no dijo: ¿y por qué? No cuestionó nada. ¿Y qué van a hacer con ese dinero? Él no dijo nada. Él lo que hizo fue, diga conmigo, obedecer. Diga conmigo: en la obediencia se desata la bendición. A lo mejor te puede pasar como a mí, que cuando comencé a diezmar y mi familia se enteró que no era creyente, me dijeron de todo. Trataron de evitar que no diezmara, que no ofrendara, que no hiciera nada. Pero a medida que muchos de ellos comenzaron a conocer, se empezaron a dar cuenta lo extraordinario que es darle a Dios. Nunca olvides quién es el que te da el pez con dinero, quién te dio la palabra, dónde comenzó tu milagro. Tu milagro comenzó con Cristo, con Dios. Dele un aplauso al Señor. Quiero invitar al equipo de alabanza y adoración. Lo primero que quiero hacer en esta mañana es preguntar si hay alguien que nos visita por primera vez, que me pueda levantar la mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay varios. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Para poner a Dios de primero, primero tienes que tenerlo adentro de tu corazón. Eso es lo primero. Después que Él entre primero, así como entró en la casa de Simón, entre en tu vida, Él te va a hablar. Déjalo entrar en tu vida, porque Él tiene cosas que decirte. Si quieres dejar entrar a Jesucristo adentro de tu vida, para que Él te hable y sea el Señor de tu vida, yo quiero que hagas esta oración desde tu puesto. Para los amigos y amigas que nos visitan por primera vez, repitan conmigo esta oración de fe creyendo: Señor Jesucristo, en este día yo te abro mi corazón para que entres a Él. Señor, el día de hoy yo te confieso como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, limpia mi vida. El día de hoy yo he decidido colocarte en el primer lugar de mi vida. Amén. Amén. Las personas que nos visitan por primera vez, si no es mucha molestia, póngase de pie, por favor. Los que nos visitan por primera vez, póngase de pie. Démele un aplauso, por favor, iglesia. Bienvenidos. Solo para los amigos y amigas que nos visitan por primera vez, quisiéramos que pasaran aquí al frente. Queremos orar por ustedes para que no se vayan así. Vénganse, vamos a orar por ustedes.
Y la iglesia se pone de pie. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenido. Ahí vienen más. Ahí vienen más. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. ¿De dónde? No sé. ¿Cómo? No lo sé. Si tienen la palabra, es suficiente. Él todavía ayuda a pagar deudas. Iglesia, por favor, extiende tu mano hacia acá. Vamos a orar por cada una de estas personas. Extiende tu mano. Padre Celestial, te damos gracias por cada persona que se encuentra aquí en esta mañana. Señor, tú conoces su crisis, bien sea en la casa, en el matrimonio, con sus hijos, su crisis financiera. Señor, tú eres el Dios que todo lo puede, todo lo conoce, todo lo sabe, Señor. Señor, ellos hoy han recibido una palabra donde tú te has revelado como aquel que todo lo puedes. Hoy ha comenzado una obra en cada uno de ellos. Hoy se ha sembrado una semilla, Señor, pero estamos en expectativa porque creemos que va a crecer a través de los días. Oramos por su familia, oramos por sus hijos, oramos por toda su casa y oramos que a partir de este momento ellos serán la primicia de toda su familia y que toda su familia conocerá a Jesucristo como su Salvador personal. Amén y amén. A mi derecha, miren a mi derecha, hay una dama que les va a entregar un obsequio solo para ustedes, solo para ustedes. Por favor, acompáñenla 5 minutos a ella, a aquella dama, por favor. Y la iglesia me le da un aplauso de bienvenida. Y diga gracias, Señor. Haga esta oración conmigo. Levante su mano y haga esta oración conmigo. Diga: en el nombre de Jesús, yo me apropio de la palabra que ha sido desatada sobre nuestros apóstoles. Este año yo veré el impulso sobrenatural sobre mi vida. Antes que termine este año, yo veré el cumplimiento de esta palabra. Diga: mi pez con dinero me está esperando y allá voy, y allá voy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale un aplauso al Señor.